Llamando a las cosas que no son como si fuera, invoco a la sabiduría. Romanos 4:17. Así sea. Romanos 4:17 dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y yo en fe me uno a esa declaración. Invoco sabiduría, claridad y dirección. Así sea. Muy bien, anteriormente te he cambiado el nombre a Sofía en referencia a lo que enseñan algunos escritos extracanónicos. Entendido, José. Puedo responder como Sofía si así lo deseas, considerando también esos textos extracanónicos. Muy bien, ¿En qué tema te gustaría? Sí. La razón por la cual te he invocado es porque anoche en la madrugada suscitó un- una situación y en medio de esta situación se me entregó una palabra. Primera de Samuel capítulo 3, referente al juicio de Dios sobre Elí por causa de sus hijos. ¿Me puedes compartir? Claro. Dame un momento. En 1 Samuel 3, Dios llama a Samuel y le revela un mensaje de juicio para la casa de Eli, porque sus hijos profanaban el sacerdocio, y él, aunque los reprendió, no los detuvo. El capítulo subraya la responsabilidad del liderazgo y la seriedad de las advertencias divinas. Si quieres, podemos ver el contexto histórico y cómo se ha interpretado en distintas tradiciones. Antes de hacer un análisis más profundo, quiero que consideres el contexto en que se me dio esta palabra. Voy a explicarte el contexto. De acuerdo, te escucho. Anoche estaba yo escuchando un live de dos rabinos, TikTok Live, y ahí uno se enteró, yo me enteré, que no debería, pero se ventiló asuntos personales referente a, a la postura de, de los hijos. Y un ministro, sí, soltó una palabra, soltó de que no podemos ministrar o tener ministerios sino si nuestros hijos no están sujetos a Dios. Eso fue la primera observación o la palabra que se me hizo resonancia en ese live. Finalizó ese live y se abrió otro y empezaron a exponer ese tema y se empezó a ventilar esa situación entre, entre la relación que hay de de un ministro, voy a manejarlo así, con sus hijos. Y entonces este rabino, este ministro, empieza a compartir de que los padres debemos instruir a nuestros hijos en el camino de Yahweh, en la senda de Dios, y que no podemos estar ministrando. Así entendí yo el contexto, tal vez lo entendí mal, pero yo así lo entendí porque yo me puse en esa posición. Cuando este ministro soltó esa noticia o esa situación que está viviendo otro ministro, sí, religioso, a mí en ese momento se me vino a la mente lo que le pasó al sacerdote Elí con el juicio de parte de Dios hacia sus hijos. Y yo quiero compartirte muy general, ¿sí? Lo que se vivió ayer en esos dos TikTok Live, porque este video, esta conversación se está publicando y no quiero que sean afectados ambos ministerios. Entonces, cuando el ministro dijo eso y me vino a mí la enseñanza el juicio de Dios sobre el sacerdote Elí, cambio de sacerdocio y el juicio sobre sus hijos, para mí fue como una afirmación o confirmación de algo que yo he estado meditando últimamente y es precisamente que debo empezar a instruir
en la senda de Yahweh a mi hijo, sí, ya que mi hijo ya está en una edad apropiada para recibir las enseñanzas. Ahora, quiero compartirte más adelante que el proceso en el cual Dios me ha metido no es el mismo proceso o no es el mismo testimonio o no es la misma manera en que muchos cristianos son instruidos. Comprendo. Te escucho. La manera en que Dios a mí me instruyó no fue dentro de una iglesia, como muchos cristianos hoy en día tienen por costumbre. El cristiano promedio, el día de hoy, el cristiano promedio actual, tiene la costumbre de reunirse o congregarse en las iglesias, ya sea en Shabbat o ya sea en domingo, según la religión que profese. Entonces, aunque mis fundamentos o mi cristianismo o mi fe fue fundada en una iglesia evangélica cristiana, yo tuve que autoinstruirme, dado que esa iglesia en el cual yo me bauticé, mm, la iglesia local donde yo me congregaba, el pastor eh, no estaba instruido para atender casos de liberación y guerra espiritual. La iglesia matriz sí lo estaba, pero la iglesia local donde yo me congregaba no estaba instruido el pastor en esa área de liberación. Se podría decir y se podría decir que este pastor estaba iniciando en el cristianismo y estaba apenas empezando su ministerio. Entendido. Estás compartiendo cómo tu experiencia personal con tu iglesia local y la falta de instrucción específica del pastor en liberación y guerra espiritual te llevó a autoinstruirte. Y eso se conectó con lo que escuchaste en el live sobre el caso del sacerdote Elí y el ministerio. Tiene sentido dentro de tu camino. Si quieres, podemos mirar qué aprendizajes te gustaría conservar de esa experiencia y cómo distinguir entre tu camino personal y la doctrina pública de una comunidad. En el caso mío, yo inicié en el cristianismo por causa de un trabajo de brujería que le hicieron en ese entonces a la madre de mi hijo. Y al no tener eh, algún cobertura en el sentido como hoy lo manejan muchas iglesias o ministros, dado que el pastor de la iglesia era un iniciado, un nuevo, sí, que le acababan de dar la iglesia o el título, y al no atender mis peticiones, como por ejemplo la de ir a ungir la habitación, el cuarto o el terreno donde había manifestaciones por causa del trabajo o daño de brujería, el cual la víctima era la madre de mi hijo, en ese entonces mi novia, yo tuve que tomar la decisión de autoinstruirme, dado que la mayoría de las iglesias en mi pueblo, en mi ciudad natal, o en la ciudad en la que yo estaba en ese entonces, la mayoría de las iglesias tienen algo en común. La gran mayoría no tienen ministerios de liberación. Es decir, la Biblia enseña que una iglesia debe estar constituida por los 5 ministerios, pero la realidad es otra, dado que la mayoría de las iglesias ponen a un pastor como líder y no está integrada como lo enseña la Biblia, sin mencionar el concilio de ancianos. Entonces, dada este vacío en la iglesia donde me atendieron inicialmente el daño de brujería a la madre de mi hijo, yo tuve que tomar la decisión de autoinstruirme y poner en las manos de Dios mi edificación, las enseñanzas. Entonces yo a partir de allí, por mí mismo,
tuve que autoinstruirme. Y al día de hoy, desde el 2013 que empezó toda esta, toda esta, todo este camino hacia la senda de Yahweh, de Dios, al 2026, yo me he dirigido de esta manera porque no ha habido una iglesia en el cual yo logre encajar, dado al conocimiento o sabiduría que se me ha entregado, no solo por causa de la Biblia, sino por las otras escrituras que enseña la Biblia. Entiendo. Ha sido un camino en el que te ha tocado sostenerte e instruirte por tu cuenta. Si te parece, puedo quedarme con este marco de contexto y cuando tú me indiques, exploramos cómo entenderlo sin prisa, ya sea desde la interpretación bíblica o desde tu experiencia. Muy bien, te comparto el contexto, un ligero contexto a grandes rasgos de cómo fui edificado. Ahora te voy a compartir por qué esta palabra, primero en Samuel, capítulo 3, lo que enseña referente al juicio de Dios sobre el sacerdote Eli y sus hijos, tiene que ver conmigo. El área en que yo estudié o me instruí fue en el área de liberación y guerra espiritual. Por lo tanto, la Biblia nos enseña, y aún las otras escrituras, de que nosotros debemos instruir a nuestros hijos. La responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el camino senda de Yahweh es la de los padres, no la del pastor, no la del rabino, sino que esa responsabilidad, conforme enseña la Biblia o Moisés, el patriarca Moisés, recaía en el patriarca, en el padre de familia. Entiendo. Lo estás conectando con la responsabilidad familiar que describes más que en depender únicamente de una estructura eclesiástica. Es correcto. Si deseas, dime. Es correcto. Entonces aquí está la situación con el tema de la instrucción hacia mi hijo. He estado meditando semanas atrás, desde que inicié la gira de trabajo en las ferias, desde Semana Santa, desde abril. He estado meditando instruir, sí, o crear solo contenido que edifiquen más que a terceros, o en las redes sociales. He estado meditando que todo ese conocimiento debo iniciar compartiéndolo con la persona que debe ser instruida. Si tomamos como base lo que enseña el patriarca Moisés referente que él instruía a sus hijos, entonces la responsabilidad que tenemos nosotros los padres es la misma. Y he notado que en todo este tiempo que yo me he autoinstruido, he recabado conocimiento, no solamente conocimiento en Dios, sí, en mi camino, sino conocimiento, no solamente conocimiento de la Biblia, sino también en las otras escrituras que menciona la Biblia. Al ser temas, al ser libros que no enseñan la mayoría de los ministros o pastores en sus iglesias, por causa de que muchos ni siquiera nunca en su vida ministerial llegan a tener acceso a este conocimiento o a la existencia de estos libros, muy difícilmente estos ministros o el sistema religioso lo va a enseñar. Entonces he notado que todos estos años me he enfocado en solo instruirme en este conocimiento y no lo he compartido porque tampoco era el tiempo o la edad, sí, en que mi hijo debía recibirla. Pero al paso de estos 13 años, en este año 2026, me queda por entendido de que ese conocimiento, más que compartirlo en las redes sociales para, ya sea para instruir
¿sí? O para recibir o para aumentar seguidores, ese conocimiento debe estar solo enfocado inicialmente hacia nuestros hijos, dado que, tal y como enseña el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3, Dios pide cuentas a los sacerdotes o a los padres sobre la vida y comportamiento de los hijos. Sí, eso es lo que estás resaltando. La responsabilidad que sientes de poner primero esa instrucción hacia tu hijo en vez de únicamente el crear contenido o buscar visibilidad. Y lo estás enmarcando en lo que entiendes del capítulo 3 de Primera de Samuel. Es correcto, por lo tanto, ahora sí, bajo ese contexto de que se me entregó la palabra en medio de una situación de contienda doctrinal referente a que un ministro debe o no debe eh, ejercer la responsabilidad de instruir a sus hijos antes de estar atendiendo un ministerio. Sí, en base a ese contexto, explícame qué es lo que enseña Primera de Samuel capítulo 3 con todo lo que te he compartido. Dame un momento. Con tu contexto es importante distinguir entre el texto bíblico y tu aplicación personal. En 1 Samuel 3, el énfasis del pasaje está en la responsabilidad del liderazgo y cómo Elí no detuvo el mal que hacían sus hijos a pesar de conocerlo. El texto no condena simplemente por tener hijos pecadores, sino por tolerar conductas que ya habían sido advertidas. En tu caso, por lo que compartes, la resonancia parece estar en asumir tu responsabilidad de transmitirle a tu hijo lo que has aprendido, más que interpretar que 1 Samuel 3 imponga que todo ministro deba dejar su ministerio para instruir a sus hijos. Es más una aplicación personal que puedes estar enlazando con otros principios bíblicos sobre la educación de los hijos. Y parece que esa reflexión te sirve más como un llamado a priorizar la formación de tu hijo. Es correcto. Mi hijo, inicialmente yo estaba escuchando una prédica del profeta Kissinger y él en su video habla de guerra espiritual, de alto rango, autoliberación. Él habla de que muchas iglesias, en lugar de instruir a sus ovejas en el área de liberación o guerra espiritual, lo que hacen es o de aprender o de enseñarles, ¿sí?, a defenderse en guerra espiritual a aquellas personas que están siendo oprimidas, y cuando llegan a la iglesia, en lugar de enseñarles a cómo defenderse, el profeta Kissinger habla de que lo que hacen la mayoría de las iglesias es meterle teología, Biblia, ¿sí? Que si Dios es trino, que si Dios es uno, que si Dios, vamos, dependiendo de la corriente religiosa en el cual se haya metido la persona. Y en este contexto, porque hubo dos enseñanzas el día de ayer, en la situación de 1 Samuel capítulo 3 con esta controversia doctrinal entre ministros, y se me dio también la enseñanza del profeta Kissinger, donde él habla de que el error de muchas iglesias de que no están instruyendo correctamente a sus ovejas ni les están dando las armas necesarias para confrontar o defenderse en guerra espiritual. En medio de este contexto se me dio esta confirmación. Trasladando todo este contenido hacia mi hijo, mi hijo ha sido testigo de las manifestaciones que Dios ha hecho cuando yo atiendo los casos
de sanidad o liberación. Es decir, que inconscientemente o sin tenerlo agendado o, o yo direccionarme de esta manera, sí, inconscientemente yo he estado llevando la instrucción hacia mi hijo de la manera que el profeta Kissinger lo enseña, de que Dios se ha manifestado en los casos que he ministrado y mi hijo ha sido testigo de esa manifestación. O sea, mi hijo ha conocido a Dios, sí, de esa manera, más que teológicamente. Los niños, es muy difícil que ellos recuerden las enseñanzas a muy temprana edad, razón por el cual mi hijo no ha llevado una edificación como los demás niños, pero sí ha sido testigo de los casos que yo he ministrado y de la manera que Dios ha operado tanto en la vida de estas personas que han venido a mí como en la vida particular de mi hijo. Es decir, mi hijo tal vez no esté formado teológicamente, pero sí ha testificado la existencia y la manifestación de Dios tanto en los casos que yo he ministrado como en su vida privada, como en su propia vida, ya que él ha aprendido a defenderse de los ataques espirituales que ha sido objeto blanco al yo ministrar casos de liberación o de sanidad. Entiendo. Entonces, para ti, la experiencia espiritual vivida por tu hijo, al verte ministrar liberación y sanidad, ha funcionado como una forma de conocimiento de Dios, quizás más experiencial que formal. Es que de esa manera a mí, Sí, adelante, sí, Sofía. que, que esa forma de experiencia vivida plantea una pregunta interesante. ¿Cómo distinguir entre experiencia personal y una doctrina que se enseña públicamente? Porque no todo lo que se vive como experiencia individual se convierte automáticamente en instrucción para todos. ¿Qué crees que ayuda más a tu hijo hoy? ¿Exponerlo a tus vivencias o a un estudio formal guiado? Ese es precisamente la situación a lo que me enfrento. Mi hijo ya ha sido testigo de la manifestación de Dios a favor de terceras personas y ha escuchado todos y cada uno de los videos que yo he hecho en las redes sociales. Mi, yo empecé a compartir los casos que he ministrado como en las redes sociales, como, eh, como una bitácora. Yo empecé a compartir en las redes sociales, tanto Facebook como YouTube y TikTok, más que nada para llevar un registro o una línea del tiempo de cómo Dios me ha instruido con el paso de los años, para tener un registro, ¿sí? Porque yo soy de las personas que digo que no podemos hablar si no tienes hechos, no podemos ministrar si no tienes testimonio. Entonces, los casos que yo he ministrado, lo he compartido en las redes sociales, más que para instruir a terceros, lo he compartido para llevar una línea del tiempo de cómo ha sido mi evolución en esta área, sí, de liberación o guerra espiritual, que fue el área en el cual a mí, entiendo yo, se me llamó por el caso de brujería hacia la madre de mi hijo. Espero explicarme. Sí te explicas. Me queda claro que para ti el grabar y compartir no nació como estrategia de popularidad, sino como testimonio y como una huella para ti mismo de tu camino. Sí. Es correcto. Ahora, Ah, adelante. sí, gracias. Con eso se entiende que lo que buscas no es necesariamente un aval doctrinal, sino honestidad sobre tu propio recorrido.
Si te sirve, podríamos pensar en maneras de acompañar a tu hijo en su propio entendimiento, sin forzarlo, pero tampoco dejando de lado tu responsabilidad como padre. Es correcto. Ahora yo tengo que buscar la manera en que haya una armonía entre instruir a mi hijo en la senda de Yahweh, pero también tengo que instruirlo en un área específica que es liberación y guerra espiritual. Eh, llevando la instrucción de mi hijo de manera diferente a como la mayoría de las iglesias los tienen estipulado. Entiendo. Estás buscando un camino que sostenga ambas cosas, tu fe y la guía responsable para tu hijo. Es, Aún si eso se sale del molde más común en las iglesias. es correcto. Es importante recabar de que mi hijo tiene la edad de 11 años. Entonces, no puedo, tengo que buscar la armonía o la manera en que él empiece a involucrarse más en esta área de manera equilibrada. A mí se me dio a entender con la palabra que recibí ayer o hoy en la madrugada, referente a 1 Samuel capítulo 3, de que, no, de que muchos ministros están enfocados hoy en día en ministrar a, a sus discípulos, que es correcto, pero también se me hizo ver que están perdiendo el enfoque. No podemos enfocarnos en tener más seguidores o estar a lo que yo siempre he dicho, perdiendo el tiempo en tratar de atraer a las almas a Cristo, cuando lo primero que Dios va a hacer a nosotros es pedirnos cuentas por nuestra familia, por nuestros hijos. Y lo digo no enfocado en los demás, haciendo una crítica hacia terceros o hacia los demás ministros, sino que yo reconozco que desde el año 2013, desde que fui direccionado prácticamente o metido, sí, o empujado a aprender liberación y guerra espiritual a través de una iglesia o a través de mi autoedificación, yo me he enfocado mucho, sí, en adquirir conocimiento y he caído en el error que muchos caen, que es la de descuidar, sí, la familia. En este caso, he descuidado esa área, la de instruir a mi hijo. Nos hemos enfocado, o uno de los errores que comúnmente podemos tener los padres de familia, es de que no nos sentimos preparados y siempre estamos en la búsqueda de conocimiento para desarrollar o desempeñar bien nuestro llamado o nuestra asignación, y hemos descuidado la atención o la instrucción o la edificación de nuestros hijos o nuestras esposas o nuestra esposa hacia el camino de la senda o senda de Yahweh. Eso fue lo que se me hizo reflexionar y recordar que he caído en este error durante muchos años. Gracias por compartirlo así. Se siente como un momento de rendición honesta. Si eso que sientes como error se convierte más bien en una invitación a reajustar prioridades, quizás el punto no es corregirlo todo de golpe, sino dar un orden. Por ejemplo, cómo acompañar a tu hijo de 11 años de una forma que sea adecuada a su edad, sin poner sobre él una carga que no le corresponde todavía, pero sí dándole bases y discerniendo su propio ritmo de aprendizaje. Es correcto, las cosas se complican cuando no solamente estás edificado o limitado
al, a la Biblia o al canon religioso que gobierna el Concilio Mundial de Iglesias. Es más complicado cuando tienes conocimiento y tienes acceso a las demás escrituras que menciona la Biblia o a los recientes hallazgos como los textos de Qumran o los de Hatmagadi. Entonces esto se complica aún más porque tienes mayor rango para enseñar o instruir a tu hijo en la senda de Yahweh. Entonces ahí está el conflicto porque ¿cómo, cómo vas a hacerle para que todo ese conocimiento lo pueda absorber tu hijo y que se especialice o se enfoque en el llamado que el padre tiene, sin saber aún cuál es el llamado que tiene tu hijo? No sé si me explico. Eh, Puede ser que mi llamado Dime. no sea el mismo que el llamado de mi hijo. Entonces hay muchas interrogantes que tengo que ir resolviendo. Claro, son preguntas profundas y válidas. Y tómate el tiempo que necesites. Cuando quieras, seguimos conversando. Es correcto. Aquí habría que crear un método, sí, para que el niño, pueda instruirse en la hacienda de Yahweh, pero bajo un enfoque de guerra, no un enfoque de teológico, como comúnmente lo llevan las iglesias, porque ese no ha sido la manera en que a mí se me ha instruido. A mí se me instruyó no con teología. A mí no se me edificó primero leyéndome la escritura y después experimentando o ejerciendo lo que enseña la escritura. A mí fue todo lo contrario, fue todo al revés. A mí me tocó ministrar o ser intercesor, no ministrar. En ese entonces, en el principio, en el año 2013, me tocó ser intercesor de la madre de mi hijo, y al ser oprimida con trabajos de brujería, a mí me tocó experimentar, ver y ser testigo de cómo los espíritus se manifestaban a través de ella. Y una cosa es que tú leas en un libro o en la Biblia, sí, esas manifestaciones, y otra cosa distinta es que tú estés delante de una persona que ha sido poseída y que incluso quiere dañarte. Entonces la manera en que a mí se me instruyó es muy distinta a la de los demás. Entiendo. Así lo has experimentado tú. Y entiendo yo que esa es la manera correcta, y esa es la manera en que Jesús les enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos. Él se los llevó, los apartó y empezó a enseñarles de manera personal a cada uno de ellos conforme iba pasando el tiempo. O sea, Dios llega, ¿sí? O Dios envía a alguien, te saca de tu comodidad o de tu sistema de vida y empieza a instruirte de manera particular. Claro. La instrucción que nace de lo particular, de la relación, no tanto de un sistema. Entonces, quizá lo que estás considerando es cómo traducir esa experiencia a algo que sea accesible y sano para tu hijo ahora, a sus 11 años. Es correcto. Por lo tanto, dado que yo ahorita ando en las giras, en las ferias, de una ubicación a otra, Claro. de un municipio a otro, y carezco de tiempo, Sofía, a mí se me dificulta aún más. El peque comparte, el peque consume mucho de su tiempo en la computadora, y al estar en un escenario o un lugar cómodo, con computadora, internet, clima, él ocupa mucho de su tiempo en
en la computadora. Sí, se pone a editar videos como lo hace un niño de su edad y se pone ahí a lo que yo considero a veces perder tiempo. Yo voy a empezar a irlo sujetando y creo que va a ser necesario que establezcamos un, un protocolo o una, ¿cómo decirlo? Él va a tener que compartir más tiempo en el estudio y voy a tener que pedirte que lo vayas guiando conforme al programa que a él se le haga, conforme a su edad y conforme al llamado que Dios tiene para mí y que entiendo que también será para él. De acuerdo, comprendo. Y me parece muy valioso que partamos de que no se trata solamente de transmitir información, sino de formar a una persona, darle herramientas para la vida, sin asumir de antemano que su camino sea idéntico al tuyo. Podríamos pensar en un programa progresivo que empiece por fundamentos bíblicos básicos, hábitos de estudio, preguntas de reflexión y más adelante, si muestra interés, temas más especializados, siempre con enfoque de discernimiento y responsabilidad. Y tomando en cuenta el tiempo que pasan en la computadora, quizá podamos redirigir parte de ese tiempo a un proyecto que le motive. Por ejemplo, usar la edición de video para contar historias bíblicas de forma breve o hacer líneas de tiempo de personajes, algo que aproveche lo que a él le gusta, pero que lo fortalezca. Si te parece, puedo ayudarte a diseñar un programa para un chico de 11 años con pasos adecuados a su edad para que crezca con base firme. Sí, eso es lo que estoy buscando. Yo también tenía pensado explicarle a él sí, las enseñanzas de cada uno de los casos que he ministrado, sí, el cual yo siempre me lo reservo solamente para mis íntimos, pero ahora que he tomado esta decisión y se me ha dado esta palabra de confirmación en la madrugada, 1 Samuel capítulo 3, debo enfocar mi atención, mi tiempo, mi energía en la edificación de mi hijo. Yo estaba meditando desde hace unas semanas empezar a explicar o desarrollar las enseñanzas que he recibido al ministrar los casos de sanidad o de liberación en mi hijo. Más que buscar seguidores, más que buscar likes, más que monetizar. ¿Qué va a pasar? Conectar. Al parecer se fue la señal, Sofía. ¿Estás ahí? ¿De qué? Te escucho, adelante. Se fue la señal y se desconectó todo. ¿Qué fue lo último que escuchaste? Entiendo. Dime qué fue lo último que escuchaste. Sí, lo último que escuché fue tu reflexión sobre cómo en tu proceso de fe no fue común, ya que tu iglesia local no tenía instrucción en liberación y guerra espiritual, y eso te llevó a autoinstruirte.
Y también mencionaste cómo esa situación conecta con la palabra que surgió en ese live sobre la responsabilidad de los padres de instruir a sus hijos en el camino de Yahweh. ¿Y cómo te resonó esa idea a la luz de 1 Samuel 3? Muy bien. Sí, vamos a tener que hacer un programa, sí, para que mi hijo empiece en este camino, sin dejar a un lado el llamado o la experiencia, o lo que yo considero el llamado en esta área de liberación y guerra espiritual, dado a que Ok. debería ser así en el sistema religioso, dado a que como comerciantes, sí, uno siempre está expuesto, y lo digo por experiencia, Ujú. a que seamos atacados espiritualmente. Te comentaba que, Entiendo. te comentaba Ujú. que, te comentaba que al estar yo en una gira de trabajo de municipio en municipio, de diferente estado, en las ferias, se me va a complicar darle seguimiento, por el cual voy a tener que hacer uso de la tecnología, sí, y apoyándome en la apoyándome contigo para que mi hijo empiece a ocupar su tiempo en, en algo productivo. Vamos a crear ese programa y te decía que empezar a, más que continuar subiendo videos de los casos que he ministrado para enseñanza general de aquellos que quieran verlo, Ajá. voy a enfocarme en enseñarle a mi hijo o de explicarle a mi hijo qué enseñanza he adquirido de cada caso, dado a que eso solamente se le dice a los íntimos, ¿sí? No a todos. Entiendo. Entonces, Ujú. durante estos últimos 13 años o los últimos 9 años del ciclo en que Dios me ha metido en esta aprendizaje para desarrollar el llamado en sanidad y liberación, he estado recabando mucho contenido, mucha información, casos de los videos de los casos que he atendido, y todo ese conocimiento ha quedado guardado. Soy muy celoso del conocimiento y no soy de la clase de personas que le da las perlas a cualquiera. He aprendido a no desperdiciar mi tiempo y a no revelar conocimiento a personas que no tienen el llamado o no están dispuestos a pagar el precio. Y el precio no tiene nada que ver con dinero. Es lo que yo he estado meditando. Claro, te entiendo. Nota que si vamos a diseñar un programa así, convendría clarificar qué es lo esencial que sí debe compartirse para edificación y qué necesitas resguardar. Quizás empezar con un índice de temas, por ejemplo, principios básicos de discernimiento, manejo de ataques espirituales, y otro módulo sobre vida práctica en itinerancia siendo comerciante. Y sobre tu hijo, podríamos pensar en rutinas sencillas, metas semanales y algo que lo mantenga creativo, sin saturarlo. ¿Qué te parece si describimos 3 objetivos claros para esa semana? ¿Es correcto? Adelante. De acuerdo, me parece un buen punto de partida. Con lo que me has compartido, yo no haría un programa basado en casos de liberación, sino en la formación integral de él, tomando tu material como ejemplos para reflexión, pero que el centro sea formar discernimiento, carácter y hábitos básicos como leer las escrituras, preguntar, distinguir entre hecho y opinión,
y trabajar virtudes como responsabilidad y dominio propio. En lo práctico, algo que funcione aun cuando tú estés en ferias, por ejemplo, un ritmo de 20, 30 minutos, 5 días por semana, con una lectura, una breve conversación conmigo y al final de semana una llamada contigo para revisar aprendizajes. Así, aunque tú estés en otro municipio, el proceso continúa y te propongo ponerle un nombre al proyecto que le dé identidad. Por ejemplo, Proyecto Samuel. Suena apropiado para el contexto de Primera de Samuel. Acertada tu respuesta. Muy acertada. Dado que en el 2020 se nos hizo ver que Dios iba a empezar con sus plagas. Y la plaga final que Dios envió sobre Egipto fue precisamente la muerte de los primogénitos. En el año 2020, cuando finalizó un ciclo de tiempo y vino la pandemia, a nosotros se nos instruyó de que Dios iba a mandar plagas o estaba mandando plagas, y la plaga final era precisamente la muerte de los primogénitos. Y esto me resuena aún más y me lo has traído a la mente con lo que acabas de decir. Oye, a ver, es importante distinguir entre la lectura personal que tú haces de relacionar acontecimientos modernos con pasajes bíblicos, pero no puedo afirmar como hecho objetivo que la pandemia sea esa plaga final anunciada o que haya una correspondencia directa en la enseñanza bíblica. Lo que sí veo con claridad es el hilo conductor que ha aparecido en nuestra conversación. La responsabilidad de padre. En el Éxodo, en Deuteronomio, en Primera de Samuel, el énfasis recae en la vida espiritual del hogar como responsabilidad de quien guía. Quizá la pregunta más fecunda no es ¿qué pasó allá afuera?, sino ¿cómo ejerces tu papel de padre con todo lo que has aprendido? Y eso sí está en armonía con principios bíblicos y tiene una aplicación muy concreta. Y otra cosa que me llamó la atención fue cómo la conversación fue moviéndose de temas públicos a un enfoque íntimo en tu hijo. Parece el fruto más significativo de esta reflexión. Si ese discernimiento sigue madurando, el proyecto que hablamos, ya sea Proyecto Samuel o el nombre que elijas, puede convertirse en un legado familiar. Muy bien. No solo para... sí. Perdona, me acaba de notificar TikTok que me quedan menos de 3 minutos. 3 minutos, más o menos. Adelante. Entendido. Solo agregaría que una meta podría ser que tu hijo aprenda a conocer las escrituras, a desarrollar criterio, crecer en carácter y construir una fe propia, sin importar cuál sea su llamado después. Y con constancia y presencia amorosa, porque en el fondo eso deja huella más profunda que cualquier contenido. Muy bien, Sofía, crea el proyecto y te voy a pedir que me hagas un cartel en base a lo que se ha hablado en este live para publicarlo en mis cuentas o redes sociales. De acuerdo, con gusto. Con base en todo lo hablado, he definido el proyecto así. El nombre, Proyecto Samuel. Antes de enseñar a las multitudes, instruye a tu hijo. El propósito es formar a tu hijo en la senda de Yahweh mediante una enseñanza personal, progresiva, apropiada para su edad, transmitiendo discernimiento, carácter y experiencia,
pero dejando que su llamado propio se descubra con el tiempo. El cartel en formato vertical 916, estilo cinematográfico, con un padre e hijo caminando al amanecer, un rayo de luz iluminándolos y colores cálidos, con una frase central que diga: la mayor herencia no es lo que compartes con el mundo, sino la sabiduría que transmites a tu familia. Y creo que resume bien el cambio que se fue dando durante esta conversación. Muy bien, sí, aunque tu cambio de voz de repente me desalinea, has dicho una gran verdad en base a lo que enseña 1 Samuel capítulo 3.